Bienvenidos a Cosmer 16, un podcast dedicado a la obra de Brandon Sanderson, bien especial al Cosmer, claro. Y hoy tenemos aquí a la incombustible Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y a Sergio, de Maimes Llibres, Hola. que quizás al gran público del podcast no les suena, pero ya os digo yo que debería sonaros. Es uno de los encargados de que Sanderson hable catalán, o de que esté a punto de hablar catalán. Preséntate, no sé, un poco, habla un poco de ti y de qué es Maimes Llibres. Mira, yo vengo en este caso en representación de dos editoriales, de dos editoriales de las que formo parte como coeditor. Por un lado está el sello que has nombrado, que es Maimes, que es una editorial que fundamos ahora 5 años y en la que estamos pues publicando mucha literatura fantástica, que es donde nosotros englobamos ciencia ficción, fantasía y terror. Pues en lengua catalana, sobre todo. Tenemos más de 50 títulos ya publicados en catalán y 3 en castellano. Por otro lado, pierdo la cuenta, pero creo que hace ahora 3 años que publicamos en coedición con otra editorial amiga, Dune. El libro se había publicado en catalán a finales de los 80, pero estaba descatalogado cuando el lanzamiento de la película, y unos meses antes pues nos pusimos a trabajar con Raig Ver desde Maimes, que es la otra editorial, Raig Ver, para lanzar el primer título de la saga Dune en catalán. Salió más o menos con la película un poco después, pero nos fue muy bien. Y la experiencia no solo fue un éxito, sino que fue muy divertida y muy interesante, y de ahí nació el proyecto editorial Duna Llibres, que es una editorial formada por el equipo de Maimes, que seríamos Judit Tarradellas y yo, y por el equipo de Raig Ver, que lo capitanea Laura Huerga. Y bueno, hemos hecho muchas locuras en este tiempo. Yo creo que Marina ha participado de bastantes de ellas también. Y, por ejemplo, no sé cómo publicamos de todo, pero libros antiguos, grandes clásicos, literatura más actual. Y pues entre los dos sellos hemos publicado autores como Terry Pratchett, como Octavia Butler, como Techian, Terry Pratchett y muchos otros, algunos de actuales, China Mieville y ¿Calidad? no acabaríamos, porque la verdad es que son los 50, casi 60 libros que llevamos entre las dos editoriales, pues por suerte hemos podido publicar muchas cosas de las que estamos muy orgullosos. Y ahora, para el 5º aniversario de la editorial, hicimos un anuncio muy importante para nosotros, que es lo que ya has spoileado, ¿no? Antes, que es el hecho de que entre Maimes y Duna vamos a empezar a publicar la obra, sobre todo básicamente al principio del Cosmere, de Brandon Sanderson. Esto, obviamente, cuando nos enteramos todos, fue como bueno, todos los que hablamos catalán y nos gusta la fantasía, nos volvimos, creo que un poco locos. Incluso Marina, que estaba en el ajo, yo creo que cuando se lo dijisteis debió, vamos, estallar de felicidad, porque obviamente tenemos el Cosmer en castellano, pero todo el mundo quiere que en su lengua materna o en una de las 2 lenguas maternas pues sea publicado los libros de Sanderson. Marina, como ya sabéis, es la persona encargada del arte de estas nuevas ediciones, pero, como decía Sergio, también han publicado a Terry Pratchett y Marina es la autorísima de las portadas de Terry Pratchett, espectaculares. Y de la mejor edición de portada, tengo que decir, Marina. Marina, para mí, ha ganado el mejor concurso que se puede ganar, que es el concurso del público. Marina ha ganado el amor del público, porque dicen que su edición de Buenos Presagios, Bons Averanys en catalán, es la mejor portada que existe en todo el mundo. Según los fans, de 80 cubiertas diferentes, o sea, de 80 portadas diferentes que participaban en el torneo, ganó la de Marina.
claro, evidentemente estamos Mm. muy, muy orgullosos. Y Hombre, ahora, la semana pasada la han nominado con esta misma Sí, portada para los premios europeos de ciencia ficción y a, fantasía. a mucha gente sí, de aquí España estoy estoy súper muy contento. contenta. Hombre, Mm. es que Marina, bueno, ¿Qué, es que qué qué voy a decir nivelazo, yo? qué La verdad. nivelazo, qué nivelazo. Contentos nosotros que le ponemos sus portadas a los La, libros. Oh, qué yo bonito. la oportunidad de que Sergio me dé esas, bueno, que confíe en mí, tanto él como Judith, y ahora por extensión también Laura, que confíen en mí para hacer estas cosas, que, jolín, es que está muy guay y me divierte y me hace muy feliz. Y encima no, que tu obra más o menos esté funcionando y esté gustando, pues es un plus. Como que esté funcionando y esté gustando, Marina, lo está petando. Bueno, O es sea, la una gente forma se de compra, decirlo. la Bueno, gente que bueno. habla, la gente que habla solo castellano se compra los libros de Terry Pratchett en catalán por tus portadas. Ya eso me hace mucha ilusión, la verdad. Quiero Es decir, una... no te hagas de ya me puedo menos. morir tranquila. No te hagas de menos, no te hagas de menos. No, no, muérete cuando acabéis de publicar todos Ya, no, Anderson. No, no, eso es verdad, eso es verdad. ahora no es momento. Todavía no toca, Hay todavía no mucho toca. trabajo, hay mucho trabajo. Sí, hay mucho trabajo, Hay efectivamente. mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Vamos a... Vamos a hacer la pregunta, yo creo, más obvia, que es ¿por qué Sanderson? Porque esto os Mm, hipoteca. Sí, mira, es algo de lo que no aprendemos. Porque Terry Pratchett también es cortito. Sí, Terry Pratchett es muy cortito. La gente dice, ¿pero vais a publicar los 41 libros del mundo Mundo Disco. sí, me lío porque como en catalán Sí, en catalán es Dismon. al revés. Mundo Disco. Y no solo vamos a publicar los 41, nuestra pretensión es publicar 41, sino que fuera del Mundo Disco ya hemos publicado ¿cuántos? 3. Sí. Y O sea además que ya el lleva... de este que es como más nuevo con historias inéditas de antes de escribir el Mundo Disco. O sea, que espectacular. Sí, el ultimísimo, que es los relatos inéditos, la biografía oficial y Bons Avalanche, que es Buenos Presagios. Estos ya son de fuera, o sea que ahora ya como mínimo llegaremos, si todo va bien, a los 44, pero es que probablemente entren otros que no son del Mundo Disco. Mundo Disco, entonces ya, pues, y no solo eso, ¿no? Sino que pues eso, en Duna estamos publicando Dune, la saga. Y qué Estamos portadas, ¿eh? publicando... Me parecen espectaculares. Aquí han participado mucha gente diferente y también, bueno, además porque tenemos dos ediciones que salen al mismo tiempo, tapadura y rústica, y es un poco locura. Con Ricártef estamos publicando una saga que acabamos de empezar de 6 libros. Brutal. Y así con unas cuantas, es que la ciencia ficción y la fantasía, pues esto de las series, pues se lleva bastante, y cuando quieres hacer obras relevantes, pues sabes que a veces toca meterse en aventuras importantes. Y con Sanderson, pues que era lo decías tú, ¿no? Era una asignatura pendiente de la literatura catalana, o sea, nos pasa mucho y es una de las cosas que queremos corregir con las dos editoriales, pues que hay déficits históricos, ¿no? Cosas que en el momento de que se tenían que publicar no se publicaron y entonces quedan en una especie de limbo. Con Terry Pratchett pasó durante más de 30 años. Nunca se había publicado ningún texto de Pratchett en catalán oficialmente. Se habían adaptado alguna obra de teatro y alguna cosa, pero lo que eran libros, ninguno, durante 30 años. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a hacer en castellano nadie se puso en catalán y una vez ya está en marcha, pues como la regla no escrita dice que no vale la pena, ¿no? Que digamos que el castellano ya le ha comido terreno a la edición y los números no saldrían. Entonces nosotros queríamos luchar contra esa idea porque nos da la sensación de que nos perdemos muchas cosas, ¿no? Entonces, y claro, Sanderson da apuro porque, mira, con Terry desgraciadamente sabemos que no va a haber mucha cosa más nueva, o en principio no tendría que haber cosa nueva, pero con Sanderson es que nosotros publicaremos 4 al año. Y él puede ser que publique más de 4 al año. Algún año os quedaréis cortos. Que nos vaya cogiendo distancia, ¿no? Marina, ¿cómo recibes la noticia de que vas a ser la encargada y guardadora porque claro, no solo vas a hacer las portadas de... No solo vas a dirigir
la parte artística de las portadas y del diseño, sino que además eras la guardadora del Cosmer en catalán. ¿Cómo se recibe este tipo de noticias? Pues se recibe con sudores fríos, la verdad. No, con shock. A mí, siempre lo digo, que con Pratchett todavía estoy en shock y todavía estoy asimilándolo y ya llevamos tiempo con Pratchett y como que aún a veces me cuesta, darme cuenta, ¿no? Pues con Sanderson me pasa un poco eso, que, es algo que me choquea. Sí que es cierto que tengo un poco de experiencia porque ya en su día, colaboré con Nova y tampoco es que me pillé como de Ujú. muy nuevas, pero sí que es cierto que aquí es un poco más especial, ¿no? Porque, ya no solo el hecho, ¿no? De hacer un poco esa función de que yo le llamo friki del lore, ¿no? Que es básicamente, pues, ayudar a que tanto Sergio como Judith como Laura, pues, si tienen dudas de ciertas cosas de edición, pues, orden de publicación o cómo hacer los libros o cosas así, pues, que yo está ahí para hacerles de pata de apoyo y sobre todo Marta, pues también dudas de cosas de que no tiene por qué saber, pues, que la friki esté ahí para decirle: "Marta, esto así, ¿no? Marta Que es la si no luego te traductora, por lías". quien Sí, Marta no Armengol, sepa, Marta Armengol es que un es una increíble fichajazo. traductora, sí, es una increíble traductora e intérprete que tenemos muchísima suerte de que esté en el proyecto. Y a mí me deja muy calmada, porque es que realmente es que yo creo que no voy a hacer mucha cosa, porque todos son muy apañados y muy quiero decir que se nota que el proyecto está acogido con mucho amor y mucho respeto, y eso yo creo que es lo más importante. Entonces, pues no voy como Ujú. preocupada, ¿no? Por así decirlo. Voy muy tranquila y muy como en casa. Entonces estoy muy contenta, la verdad, me hace mucha ilusión. Tengo la sensación, ahora que has hablado de Marta, tengo la sensación que las traducciones en catalán suelen ser menos literales que las traducciones en castellano. De hecho, con Pratchett yo creo que se demuestra bastante que se hace por adaptar a nuestra lengua y nuestra cultura la traducción. ¿Cómo crees que será esto recibido? Porque ya hemos tenido el primer susto con Nacidos de la Bruma, Fils de la Boira, Hijos de la Niebla sería la traducción literal, que a mí me parece una traducción excelente, porque creo que la sonoridad es mucho más interesante que Nascuts de la Boira, que sería la traducción literal de Mistborn. ¿Crees que veremos algún... bueno, entiendo que ya habréis leído algo de alguno de los libros que se van a publicar. ¿Cómo veis este tema de la adaptación al catalán? Yo Primero, hay una cosa con la que lucharé, con la que tendremos siempre problemas y lucharemos, ¿no? De alguna manera, ¿eh? Siempre hablo Sí, metafóricamente. sí. Y es que es lo que decíamos, nuestros libros llegan después. Mm. Entonces, hay muchas veces que nos discuten cosas, no comparándolas con el inglés original, sino comparándolas con la traducción al castellano, ¿no? Entonces Claro. nos dicen, no, es que con Pratchett nos ha pasado mucho y hemos tenido ahí, Sí, pues eso, ¿no? cierto. Discusiones interesantes de pues, gente que nos decía, no, es que, por ejemplo, nosotros decidimos traducir el nombre de Rangewind Ujú. y en catalán es Gratavent. Y hay gente que nos decía, oh, no lo deberíais haber traducido, tendríais que haber mantenido el nombre original. Y era como, ay, hemos traducido un montón de nombres y en ninguno nos han dicho Pero te nada, molesta este. pero te molesta este porque en castellano es uno que no tradujeron. Tradujeron la Yaya, tradujeron un montón, pero este no, mantuvieron el inglés y entonces ahora te chirría porque estás acostumbrado a las decisiones que se tomaron en la traducción en castellano, que no son las que tenemos que tomar nosotros, porque nosotros Exacto. traducimos del inglés. No, pues claro que Marta alguna vez consultará la traducción al español, como puede consultar la del francés o la del Ujú. alemán, porque por suerte incluso japonés. Marta habla muchos idiomas, pero, pero el que tenemos que traducir es el inglés. Y entonces a veces para ganar naturalidad y para ganar fluidez y sonoridad, pues hay cosas que no son muy literales, ¿no? Porque son expresiones que nosotros, o son formaciones, no son formas, estructuras que nosotros no usaríamos de esa manera. Y, y así lo hacen. Y estamos muy contentos porque creo que el nivel
de las traducciones que publicamos y el nivel medio de las traducciones que se hacen en catalán son muy buenas. Es algo que, por ejemplo, nosotros, El eh, traductor que tenéis de el Terry Pratchett me parece una locura. Ernest es fan de Terry Pratchett, lleva 30 años, 35 leyendo sus libros y para él es una grandísima responsabilidad saber lo que está haciendo, pero es que su nombre va en la portada, que eso es muy importante de las ediciones en catalán. Al traductor se le respeta tanto que se le responsabiliza hasta ese punto, ¿no? Teniéndolo, defendiendo su trabajo en la portada del libro. Parece estupendo. Entonces, no es algo invisible, no es algo, porque no lo es, porque al final es una adaptación y porque no se puede hacer una traducción literal. Y cuando se ha intentado con algunas máquinas y cosas, pues ya vemos lo que ha pasado, ¿no? No, no, ya hemos hablado con Entonces, Marina de IA en otros programas, sí, sí, eso. no suele acabar bien. Entonces, orgullosísimos de trabajar con los traductores que trabajamos y del trabajo y de eso, de la obra nueva que generan, porque evidentemente ojalá todos pudiéramos leer y muchos podemos leer el original, pero también podemos disfrutar de muchísimo de estas traducciones. Vale, ahora la pregunta por la que yo te llamé hace muchos meses y que derivó en todo esto. ¿Cómo uno negocia unos derechos con Brandon o con el equipo de Brandon o con el equipo de Terry Pratchett? ¿Cómo se contacta con ellos y a partir de ahí qué? O sea, pasan muchas cosas. Ahí en el tema de la adquisición de derechos para la publicación de libros, pues te puedes encontrar con 50.000 escenarios. No te puedo describir exactamente cómo fue el escenario, ¿no? Cómo ha sido con Brandon Sanderson, porque entiendo que hay, El NDA. sí, Sí. ni siquiera eso, ¿no? Sino que hay como, pues eso, como cierto respeto ¿no? A mantener un poco la intimidad de cómo se Mm, gestiona en cada casa y en cada ujú. sitio, pero sí que te puedo describir en general, pues eso, ¿no? De que nos hemos encontrado o sea, tenemos la suerte o sea, por un lado lo describí antes como una desgracia el hecho de que en catalán se ha publicado a veces muy pocas cosas de géneros fantásticos y que hay aún muchas autoras y autores que están que son inéditos, que están por publicar, y eso hace que a veces cuando llamemos a la puerta, pues como no hay nadie más que haya llamado o nadie con la suficiente seriedad o insistencia, pues no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil porque pues los autores quieren publicar en Claro. cuanto más lenguas mejor, llegar a más gente, y si se abre ahí una ventana, pues para publicar en catalán, pues normalmente somos bienvenidos. ¿Qué pasa? Que también tampoco es un mercado tan relevante como para que se pare el mundo. Y nosotros normalmente no trabajamos, te digo, hay muchos casos y muchas casuísticas, ¿no? Pero normalmente no trabajamos directamente con los tenedores de los derechos. En este caso sería, como es un autor vivo, sería el mismo Brandon Sanderson. Ni siquiera con su agencia de representantes directos, sino que muchas veces trabajamos con subagencias en España que tienen derogados esos Vale. derechos y por tanto nosotros hablamos con una agencia que habla con otra agencia que habla con el autor. Vale, Ostras. esto sería, a lo mejor en un caso como Sanderson, no directamente con el autor, sino con la oficina del Con autor. Dragon Steel. Eh, y, y bueno, y a partir de ahí, pues eso, pues hay casos en los que quieren saber quiénes somos y qué estamos haciendo y qué queremos, cómo planteamos el proyecto. Hay casos en los que simplemente a lo mejor les interesa saber una oferta económica o no sé, es que no sé, te puedes encontrar muchísimas cosas. Al final es pues un trabajo de conocer a esas agencias, de tener un trato, de haber cerrado acuerdos anteriormente, eh, de paciencia, de escribir muchos mails y y evidentemente, pues como autores como Brandon Sanderson, no es, no es algo directo, no es un trámite, ¿no? En otros casos, pues a lo mejor una agencia
tiene una cartera de autores muy grande y hay hay unos pasos que sabes que tienes que seguir y todo sigue un orden y hay casos como en el de Sanderson, en el que la obra tiene una relevancia, ¿no? No hablamos solo de un libro o dos, sino que buscan, y como es natural, intentan proteger Claro, los intereses del autor y toda su obra. Estamos hablando de sagas largas, de series largas, y un paso en falso también es problemático para ellos. Entonces, pues se preocupan por eso, mucho por saber qué quieres hacerlo, cómo hacerlo. En este caso, pues queríamos publicar en 2 editoriales diferentes, qué implicaciones tenía eso. Y simplemente, pues, es explicar y defender presentar, por ejemplo, al equipo, ¿no? Hablar de con quién quieres hacerlo y cómo quieres hacerlo y aparte de eso, evidentemente, presentar ofertas económicas, cerrar claro. un volumen concreto de títulos para también demostrar qué quieres hacer, ¿no? Ujú. Y eso nos pasa igual, ¿no? Pues a lo mejor en una obra, aunque fuera una saga larga, hemos ido negociando y cerrando título a título y en algunos casos, pues a lo mejor por estrategia ya nos ha interesado pues hacer una propuesta y una apuesta por varios títulos, ¿no? Entiendo Ah, que hablando de Sanderson, lo que interesa es el Cosmer. claro, entonces si hemos anunciado, esto no lo hemos comentado aún, pero nosotros ya hemos anunciado 2 títulos Este año. no, 3 títulos en Duna Libras y 3 títulos en Así. Maimés, pues quiere decir que nosotros ya tenemos, si los hemos anunciado, es que ya tenemos cerrados esos 6 títulos pues eso, con la agencia y en este caso con el autor. Pero vale. Entonces no se negocia todo de golpe. Se negocia título a título. Vale, No, vale, vale. depende, es lo que decía, depende del caso. Hay casos en los que a lo mejor, pues, pues por lo que sea, lo quieres hacer a poco y quieres ir. Y hay otros casos en los que a lo mejor haces un Mm. conjunto, ¿no? En este caso, pues sí que fue. No creo que pase nada por explicar que fue un conjunto, ¿no? Eh, por lo que sabemos, normalmente. Bueno, no tanto. En Sanderson no ha pasado tanto, pero bueno, muchas veces lo que sucede es que las editoriales simplemente hacen un volcado de la edición original americana. Pero en vuestro caso no va a ser así. En vuestro caso ya se ha anunciado que las ediciones van a ser diferentes, como mínimo en cuanto a las portadas, que esto se va a dedicar Marina, pero sabemos que en cada saga o cada libro, más o menos, lo va a hacer un autor distinto. Sí, mi idea es un poco que haya variedad, que no haya un poco, o sea, que cada saga pueda respirar su propia estilo y que pues cada ilustradora o ilustrador que a quien se lo pidamos, pues pueda aportar también de su parte. Yo creo que lo interesante es eso, que haya muchas visiones. O sea, como fan de Sanderson, a mí lo que me gusta ver es muchos tipos de fanart muy variado y formas mucho más interesantes de abordar imágenes. Entonces, yo creo que lo que le da un poco de calidad y sobre todo independencia y voz propia es eso. Y vamos, trabajaremos con gente muy totalmente profesional y con visiones muy guays. Aquí ya entra un poco mi punto, no sé si llamarlo punky o como quieras llamarlo, en el que mi gusto artístico a lo mejor pues tenga que decir, pues bueno, Marina, a lo mejor esta persona que a ti te canta, pues no le encaja con Sanderson, ¿no? Pero bueno, yo tengo ideas muy guays y normalmente con Sergio, con Judith y con Laura vamos mucho en consonancia y no creo que haya ningún tipo de problema ni ninguna dificultad más allá de la que, pues, si tú piensas en algún autor o autora, pues que no pueda o que no quiera o lo que sea, ¿no? Pero más o menos todos remamos a una en este aspecto. Entonces creo que tenemos claros que queremos cosas que sean propias, que sean identificativas, ¿no? Siempre puedes hacer, si no, la que hiciste en Gigamesh, que es dar 3 opciones y la que te gusta más. Exacto. Ya ver qué pasa. Ya ver qué pasa. Y ya está. Por cómo hablas en futuro, entiendo que no tenéis ninguna portada acabada. Hay una, pero ya está. Hay otra que está en proceso y bueno, vamos ahí poco a poco. No vamos a decir No, no, nada no, más. claro, claro. Eso es la Entiendo, sorpresa, se la dejo a Sergio para que la enseñen cuando toque enseñarla o cuando ellos consideren que entiendo. lo tienen que hacer.
cuando esté aprobada, por ejemplo. Que ¡Ah! Por ejemplo. Os las aprueban, entiendo, con los que negociáis. Vale. Claro, mi siguiente pregunta era un poco un rafo, es decir, no me la vais a responder, que era cuándo podremos, o sea, o cuándo tendremos fechas oficiales porque sabemos que este año se publican 2, en teoría, El alma del emperador y Nacidos de la, o sea, Fils de la Boira, pero no tenemos ni fechas ni portadas, solo tenemos el trozo de madera que nos enseñasteis en su día. Entiendo que no podéis decir nada. No, no por una razón. No, que no pasa nada. Porque no sabemos la fecha exacta. Vale. Era curiosidad. No solo es Punky Marina. Yo sé que en septiembre tenéis como un mini evento, como mínimo Ratchbear tiene como un mini evento, que han dicho que allí algo dirán. O sea que estamos expectantes a ver si... Sí, iremos, sobre todo ahora ya en agosto, pues todo el mundo está a lo suyo y es Sí. normal. Nosotros un poco trabajando y un poco también de vacaciones. Y en septiembre es la reentré en Cataluña. La reentré literaria es bastante fuerte porque el equivalente a la Feria del Libro de Madrid lo vivimos nosotros con la Setmana del Llibre en català, que son 10 días seguidos de feria. Este año en el Passeig de Lluís Companys, que es en el Arco de Triunfo. Y bueno, allí las editoriales en catalán preparan muchas novedades también, pensando en esa fecha. Además coincide con eso, con la vuelta en septiembre. Y es un buen escenario para hacer cosas. Y también tendremos, en la misma semana, tendremos alguna cosa de Sanderson para entretenernos esperando la llegada del libro. Que yo sí que eso ya os puedo avanzar, que será más bien hacia finales de octubre, noviembre, el primero, los primeros, porque por temas de calendario el siguiente libro que toca de Duna es el de Alice B. Sheldon. Y por distancia, por lo que solemos separar los libros, pues lo lógico sería pensar más bien en eso, en finales de octubre, noviembre, para la animada del emperador. Qué ganitas. A ver la portada del alma del emperador. A ver qué tal está. ¿Por Muy bien. qué? Sí, estoy seguro. Ahora que has dicho el alma del emperador, me parece muy curioso y un acierto que lancéis esta obra, que es una historia corta, que es verdad que se puede conseguir casi en solitario, porque la puedes comprar junto a Legión, me parece que era. Pero normalmente se podía. Ya está descatalogado, sí. Exacto. Pero ahora está dentro del Arcanum Ilimitado, que es un libro de relatos del Cosmer. Me parece curioso y un acierto que la publiquéis como primera novela y por separado. ¿Por qué esta decisión? A lo mejor es algo editorial, no lo sé, pero... Es decir, algo que se firma así con el contrato, pero... No. Nosotros forma parte, digamos, de esto, creo que sí que lo podemos decir, de nuestro diseño del lanzamiento de Sanderson en catalán. Es algo que nos preocupa muchísimo. Nos pasó ya con Terry Pratchett, que no fuimos nada canónicos. Es un tema. Y empezamos publicando a la vez el tercer libro y el octavo. Pero Pratchett hace trampas. Sí, es menos arriesgado ahora lo que hacemos que lo que hicimos con Pratchett, porque con Pratchett sí que había más una cronología establecida, aquí no tanto, pero bueno, también había mucha discusión y hubo discusión sobre si era acertado eso o no. Yo creo que nos fue muy bien, y porque básicamente buscamos libros que nosotros consideramos una buena puerta de acceso al Discmon, al mundo disco. Muy bien. Y de hecho escogimos 5 libros que fueron una buena puerta de acceso, que son los 5 primeros que publicamos. Y a partir de allí pues ya seguimos, digamos, publicando las sagas cronológicamente, más haciendo cosas un poco
pues de aquí y de allá, ¿no? Pero pues con Sanderson también lo queríamos, es algo que pensamos y discutimos y hablamos bastante, aunque yo creo que era incluso más fácil. Porque, por un lado, al final, el hecho de decidir hacerlo entre dos sellos diferentes ayudó a decir, vale, vamos a como hacer caminos, ¿no? Y tenemos 2 obras con las que empezar casi simultáneamente, que es la idea de que al mismo tiempo salgan El ánima del emperador, que es la que acabará saliendo un poco antes, creo, y Fils de la Boira, que es la que saldrá inmediatamente o a la vez. Y creemos que son 2 libros muy buenos para empezar. Totalmente de acuerdo. La saga de Mistborn es la canónica que todo el mundo recomienda normalmente. Pero nosotros también pensábamos en que a lo mejor en catalán es un poco diferente que en castellano, en que va a haber mucha gente que se va a acercar a estos libros por curiosidad y a lo mejor no vienen directamente del mundo fantástico, ¿no? En los Ujú. lectores en catalán, sino que gente que se interesa por el ruido que hacemos, porque Reichberg, con su línea más heterogénea, eh, publica y llega a público más generalista. Ujú. Entonces queríamos que si alguien que incluso no sabe si le gusta la fantasía épica quiere probar y descubrir y ver si le interesa o no lo que hace Brandon Sanderson, pues que El alma del emperador es un bocadito pequeño, Muy bien. un libro muy bueno en el que enseguida ves todos los atributos, ¿no? Todos los puntos fuertes de su literatura y Es muy ves rápidamente representativa, sí. que algo que te interesa o no, ¿no? Entonces pensábamos que eso, ¿no? Pensando incluso más en un público generalista, que el alma del emperador era muy buen libro. Esto a mí, Y después Marina está perdón, de acuerdo, que también era muy importante, claro. ent- A mí me dieron el planning como, y dije, como Marina lo flipa con esa perfecto. obra, y si A hubiesen ver, es una sacado de mis 3 obras versiones, favoritas. sí. No, pero que cuando me plantearon cómo habían lo que habían adquirido y el orden, fue como ya les dije que me pareció muy buena idea y que entienden muy bien un poco, ¿no? Todo lo que supone editar el Cosmere, y no solo es que, pues, ser cronológico, quiero decir, ya que van tardes, tienen yo creo que es una virtud, ese espacio de aire para poder, Ujú. enfocar las cosas de una forma más interesante o que encaje mejor. Y la idea de editar El alma de emperador como una de las primeras obras, a mí me parece una genialidad. A mí también, O sea la que, verdad que sí. mm, Esto me produce casi un toque porque, claro, esto implica que en algún momento habrá que publicar, y esto seguramente me diréis que no es momento de hablarlo, ¿eh? Lo veo perfecto, ya lo hablaremos cuando toque. Pero claro, en algún momento habrá que publicar Arcanum Ilimitado. Y Arcanum Ilimitado tiene 2 problemas y ahora con este 3, ¿vale? El primer problema que tiene es que lleva un trozo de Arena Blanca en prosa que ya no es canónico porque sabemos que en 2025 va a publicar la novela en prosa de Arena Blanca. Lleva un relato que ya tampoco es canónico porque estará integrado dentro del Proyecto Secreto 5, del que luego hablaremos. Y vosotros habéis sacado o publicado aparte el libro de El alma de emperador. Entonces, la siguiente pregunta obvia es: ¿qué va a pasar con esto? Ya te digo, entiendo que es muy pronto para comentarlo, pero es un tema Yo que creo, entiendo que preocupará a gente. yo creo que se irá definiendo conforme nos acercamos a esa ventana, ¿no? Lo que has dicho es eso, ¿no? Que afecta, hay varias cosas que afectan a ese tomo. Yo no soy ni mucho menos tan experto como vosotros, pero, o sea, como editor te digo, el archivo en sí, como concepto, como dimensión de libros, es algo que me quita mucho más el sueño Que que, esto, que esto. sí. Además, el catalán y el castellano son lenguas como mucho más, ah, no sé cómo llamarlo, pero para escribir una frase es como mucho más largo que en inglés. Entonces, claro, necesitas más Catalán páginas incluso, y el catalán aún más. aún más. Necesitas como Para, muchas páginas. en la biografía de Pratchett, la diferencia entre las dos lenguas que nosotros publicamos
Esto me libros interesa. con el mismo diseño, con el mismo tamaño tipográfico, mismo interlineado. La edición en castellano tenía 30 páginas más. En castellano, Así que, más. no, perdón, en catalán. Ah, en catalán, Tenía más. 30 páginas más que la de Vale. castellano. Esto... Eh, Sí, dime. dolor. Dime. Quiero decir, me estás diciendo sin decirme, y no me contestes, pero entiendo que el Archivo de las Tormentas se va a dividir en 2 tomos, que no pasa nada, pero... No lo sabemos, Ya, pero ya, no, ya. Es será pronto, algo pero vamos, que complicado. cuando sí. O sea que puede ser que tengamos que hacer cosas porque no entran máquinas directamente. Sí, claro, claro. De hecho, Porque el no propio queremos. Sanderson lo decía. Que, bueno, no decía Sanderson, lo decía Isaac, uno de los que trabajan con él. Decía que tuvieron que parar a Sanderson porque no entraban más hojas en la máquina y no podía. O sea, tuvieron que pararle para escribir. No quiero imaginarme las ediciones en catalán o en castellano de ese Claro, libro. nosotros hay imprentas en las que trabajamos que en según qué procesos más automatizados no pueden meter libros ya de 700 páginas. Entonces, quiere decir que te tienes que ir a un proceso un poco más manual. Pero es que a lo mejor en ese proceso un poco más manual no entran libros de 1500 páginas. Claro, Entonces, claro. tienes que ir a un proceso demasiado manual como para que sea Ya. razonablemente El pago, sí, sí. saludable. Entiendo. Bueno, vamos a pasar ahora al otro melón que tenéis, que es que publicáis novelas, digamos, ya publicadas y vais a publicar novelas simultáneamente, casi casi, con su edición en inglés y en castellano. O sea, creo que fue un aplauso, yo creo que fue el aplauso más grande de la tarde, cuando dijisteis que ibais a publicar el Proyecto Secreto 5 a la vez. ¿Cómo gestionáis el publicar novelas antiguas y novelas nuevas? Porque a nivel de traducción entiendo que es un lío, porque hay muchos términos canónicos en la saga que aún no han aparecido en las novelas en catalán. Pero claro, entiendo que también queréis llevar un ritmo para que la gente que está al día del Cosmer también lo quiera leer en catalán. Ahí es una de las razones por las que Marina es tan importante en este proyecto, ¿vale? Y por lo que Marta, que es la traductora, que es una crack, va a agradecer tanto tener a Marina al lado, porque es eso, porque habrá momentos como pues en los que pase eso, que estamos publicando algo que guarda relación con libros que no hemos publicado aún. Pero sabemos que lo podemos llevar y que era importante tener a alguien que se dedicara a eso, o sea, que leyera el libro y pasara de las faltas de ortografía, porque para eso tendremos 2 o 3 correctores, Claro. sino que mirara pues que la coherencia se mantiene, que eso que podría dar problemas más adelante lo tenemos en cuenta y lo hemos hecho en otros casos sin ser tan hard, ¿no? Digamos, sin ser tan fuerte, pero por ejemplo con la bio de Pratchett nos pasaba que publicábamos la biografía en catalán y en castellano. En castellano era fácil porque todo estaba publicado, pero en catalán no. En catalán teníamos publicados unos 8 libros en aquel Claro, momento. claro. Entonces se le dijo a Ernest, Tanta faena. él no traducía el libro, que lo tradujo Marta, en este caso la biografía, pero le dijimos, te vamos a pedir una cosa un poco loca, que es que decidas los títulos de los, pues eso, 32, Que faltaban. 32, 33, 34 libros que faltan por traducir. Y el nombre de algunos de los personajes relevantes de esos libros también, que él ya había empezado a hacer cosas y había empezado a pensar cómo cuando me encuentre con esto que haré, porque él sí que conocía extensamente la obra. Entonces, pero en ese momento fue como ahora, porque ahora en el libro vamos a citar los libros y no queremos que nuestro propio libro se caduque conforme nosotros vayamos publicando, sino que quien lea este libro leerá todos los títulos en catalán y cuando nosotros los publiquemos, que somos lo que lo estamos haciendo, respetaremos esa... eso. Y entonces es como que la biografía de Pratchett en catalán va leyendo un poco, va avanzando al futuro de nuestras ediciones, ¿no? Espero que nos pase un Hodor.
Claro, es lo bueno de ir un poco por detrás es eso. Es Es eso. que algunas de esas cosas las podemos prever y, y ya está. Pero bueno, será un trabajo ingente igualmente. Yo tengo muchas, estoy muy emocionado, os lo digo de verdad. Me he leído el Cosmer, no sé, bastantes veces, no lo quiero decir. Bastantes veces y el saber que lo voy a leer en catalán me emociona de verdad. O sea, creo que mucha gente que ya tiene el libro en castellano se lo va a volver a comprar en catalán. ¿Qué pensáis? O sea, mi- yo tengo un pensamiento en este sentido. Creo que va a ser un antes y un después en la fantasía de Cataluña. Creo que el que salga Sanderson va a hacer un. Bueno, que aparezca un boom de la fantasía y que gracias a esto se puedan publicar más cosas el día de mañana. ¿Vosotros cómo lo veis esto? Es decir, ¿vosotros sois tan optimistas o vais con pies de plomo a ver qué pasa? Porque hay mucha gente que ya lo ha leído. Eso es una buena pregunta. Yo tengo un poco de miedo porque me da miedo, porque sé que mucha gente lo ha leído ya, pero a la vez, y estoy segura que Sergio aquí puede dar más datos, ya pasa con Pratchett y me consta que funciona muy bien Pratchett en catalán. Creo que es necesario que Sanderson esté en catalán, independientemente se lea o no. Entonces, muchos, si yo no estuviese metida en el proyecto, yo también me lo volvería a comprar en catalán y creo que la gente que leemos en catalán nos gusta que las cosas que nos gustan estén en nuestro idioma. Y eso es muy importante. Y luego, aparte, todos esos lectores que están por venir, que todavía no se han formado, podrán acceder a esos libros en catalán. Y creo que eso es muy importante. Ojalá se editase a muchísima más gente en catalán. Entonces, mi miedo está ahí, porque estas cosas siempre te dan miedo y quieres que funcionen bien, pero tengo cierta seguridad en que creo que es una cosa importante y relevante y que le ponemos mucho cariño y yo creo que al final irá bien. Evidentemente, pues bueno, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Pero creo que es algo que es necesario y que se recibirá bien. Nosotros si lo hacemos evidentemente es porque creemos que puede funcionar. Igualmente, pues es un mercado que en muchos sentidos es duro y que pide que hagas las cosas sabiendo lo que haces, cómo lo haces, calculándolo todo muy bien. eh, Porque, o sea, no engaño a nadie, pasa lo mismo en castellano, que no, Mm. ojalá No, no, fuéramos claro, claro, por supuesto. países como Francia o Alemania en el que en el que las cifras de venta son radicalmente descomunales Distintas. Mm. comparadas con las nuestras. Eh, Creemos que sí, o sea, por nuestra experiencia, por lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pues creemos que puede funcionar. Creemos, de hecho, que va a funcionar. Y está el ver en cómo, porque también es un proyecto que requiere no solo un buen arranque, sino que es un proyecto Sí, de continuo. fondo que requiere que se prolongue en el tiempo y que la gente esté al lado de estas ediciones y eso es responsabilidad de los lectores, pero también es en gran parte responsabilidad nuestra de seguir emocionando, de hacer las cosas bien, ¿no? De no defraudar y bueno, eso de conseguir que la gente se siga enterando cuando sale un nuevo libro o que la gente se suscriba a la suscripción de las cajas Ujú. en este caso de Sanderson que organizamos desde Duna y Maimés Sí, ahora hablaremos de esto. y sí, que entiendan la propuesta y que estén al tanto, ¿no? Entonces, esto es lo que con Sanderson, pues esperemos que pase un poco como nos ha pasado con Pratchett o le ha pasado a Ujú. Laura con Le Guin, que es que la gente también asocie al autor con el proyecto Muy y bien. se convierta un poco en nuestros estandartes, ¿no? Yo creo que es cierto que obviamente es responsabilidad de las editoriales que funcione el proyecto, es verdad. Pero creo que también los que creamos contenido alrededor de esto, creo que es importante que no paremos de hablar de ello. Y más con proyectos así en catalán. Ah, creo que Ah, todos los que creamos contenido en catalán, o sea, que tenemos la posibilidad de crear contenido en catalán, porque nosotros nos hemos hecho cuentas expresamente
en catalán para poder hablar de ello, digamos, más ampliamente. Creo que es importante que hablemos y no paremos de hablar de ello. Lo digo porque, bueno, hay bastantes creadores que hablan catalán y que creo que van a apoyar el proyecto porque creo que vale la pena. O sea, conocemos la editorial, conocemos a Marina. Obviamente no conocemos a lo que hay dentro de la editorial, pero es decir, el proyecto, ostras, más ilusionante no puede ser. Es lo que pedíamos los que queríamos los libros en catalán, así que creo que parte de la responsabilidad es nuestra y obviamente intentaremos cumplir. Y siempre que podamos hablar de los libros, hablaremos de los libros. De hecho, hace poco hicimos un directo en catalán hablando, y la verdad que tuvo bastante éxito, me sorprendió, hablando pues de la charla que disteis para el 5º aniversario de MyMes, de cómo fue la presentación. Incluso estuvimos proponiendo algún tipo de palabras, ¿no? de términos de traducción así un poco en cachondeo, y que teníamos ganas de ver algunas frases hechas en catalán en los libros, que siempre son... no sé. Yo creo que Bola de Drac aquí ha hecho mucho trabajo con las frases hechas, así que bueno, tenemos muchas ganas de ver qué sucede. Qué bueno. Ya, a nosotros nos hizo, bueno, a mí en concreto, pero entiendo que lo puedo hacer extensible al resto, a las otras 2 editoras y al equipo en general. Me hizo mucha ilusión el ver nuestros títulos en el calendario global de Sanderson que publicasteis, por ejemplo. Eso es una cosa que se agradece un montón, que decir, hostia, ya estamos ahí también, ¿sabes? Al lado de... Más ilusión, te aseguro que más ilusión me hizo a mí ponerlo. Hablemos, justamente, era de lo que quería hablar, porque la forma de comprar los libros, digamos que no es la habitual. Puede ser la habitual, pero tenéis una opción extra. Estoy suscrito desde el día que lo publicasteis, así que quiero todos los regalos. Tenéis un modelo de suscripción que ya lo teníais antes para novelas de la editorial en general, o de las editoriales en general, y ahora tenéis una caja que es o solo de Sanderson o todo lo que teníais más Sanderson. ¿Nos puedes explicar un poco el por qué elegir este tipo de suscripción? ¿Qué te dan con la suscripción? O sea, ¿por qué hay que suscribirse? Y si no te apetece suscribirte, si vas a poder encontrar tus libros en las tiendas habituales. Para empezar, los libros estarán en todas las librerías. En eso no hay tanto los que se publiquen que van por distribuidoras diferentes, digamos los que se publiquen por Duna Llibres que van por UDL, como los que se publiquen por MyMes que van por Las Punchas. Son 2 distribuidoras buenísimas las 2, de las que tienen un circuito de librerías más extenso, tan extenso como que llega a todas. O sea, si alguna no llega es porque es un kiosco librería de estos con muy poco volumen, que tienen que, desgraciadamente, a lo mejor... El típico de la Renfe. Sí, algo así, ¿no? Si no, por lo demás, en grandes almacenes, en tipo librería, ¿eh? No, ya no hablo de... Pero comprad el libro en librerías pequeñas, si podéis. Sí, o sea, evidentemente, pero eso, en librerías pequeñas, en medianas y en grandes, en todas podéis encontrar el libro. Normalmente estarán de lanzamiento y si se os ha pasado y llegáis unos cuantos meses tarde y curiosamente no lo tienen, pues lo podéis pedir. O sea, no, en ese sentido no hay ningún problema. Y por todo el territorio, y en Illes Balears, y en Valencia, y también en... ¿Y en Andorra? En Andorra, en Perpiñá y en Madrid. Perfecto, los youtubers podrán leer a Sanderson. Está últimamente, los youtubers están muy a tope con Sanderson, ¿eh? Es un nicho, ¿eh? En Andorra hay que publicar. Sí, alguno he escuchado o he visto. Eso por un lado. Y después, pues sí, esto es algo que es mérito totalmente de Laura, que es la que diseñó. Laura es la editora de Reichberg y una de nuestras coeditoras de Duna, que ella para Reichberg diseñó, pues eso, ¿no? Es que vemos que a veces es que hay gente que quiere leer nuestros libros y los está esperando, pero es que no se ha enterado de que han salido, ¿no? A veces nos preguntan, ¿cuándo publicáis el segundo de esta saga? Y es como hace 3 meses. Ya está publicado, ¿no? Eso me pasó una vez con, no sé por qué, debe ser el algoritmo de Twitter o lo que sea,
Pero a mí me pasó una vez con una de las novelas de Pratchett, me jorobó bastante, porque Sí, yo sí, las quiero comprar enseguida para tenerlas en tapa dura, porque la segunda edición la hacéis ya en tapa blanda y casi me pierdo la edición. pues eso pasa por eso, porque ya sabemos que de un tiempo para aquí redes sociales como de la que los proyectos así medianos o pequeños como el nuestro somos más dependientes, que son redes sociales y todo eso, pues están funcionando un poco de aquella manera. Ujú. Y visualizan contenidos, o sea, es pagar para que se te vea o directamente está todo roto y no funciona, ¿no? Que también, que también está pasando. Entonces puede ser que que a gente que nos sigue piense que está recibiendo todo lo que publicamos y no es así, ¿no? Y por eso era importante que solo aquellos que realmente les interese pues te hubieran la opción de decir, mira, yo creo en el proyecto, me gusta todo, no tengo problemas en suscribirme y recibirlo en casa. ¿Qué pasa? Que esto pues, que está muy bien dicho así, ¿no? Para nosotros, sobre todo como editorial, Claro, generaba un problema que es que las librerías dependemos de ellas y están haciendo un gran trabajo y admiramos a muchas de esas libreras y libreros que están ahí atendiendo a la gente y recomendando nuestros libros. Entonces, saltarnos a la librería es un problema. ¿Qué pensó Laura? Pues que no hacía falta. Que no hacía falta, quiere decir que vamos a trabajar mucho más y va a ser mucho más complicado, pero todo el mundo que se suscriba a estas cajas, ¿no? Para recibir los libros de la editorial, seleccionan una librería y esa librería recibe el importe equivalente a haberlo vendido ellas. eso, cuando vi eso, yo no lo sabía, porque yo los libros de... vuestros libros y los de Duna y los de Ratsbert, yo los voy comprando pues, lo que me interesa, pero claro, el de Sanderson obviamente tenía que apuntarme, o sea, me parecía lo más lógico. Y cuando vi que estaba la opción de poner qué librería quieres que reciba, como si lo comprases en esa librería, me pareció un gesto increíble. O sea, las editoriales sin librerías no pueden, sí que pueden, pero no deberían existir. Entonces, sí, tú puedes poner, te asocias a una librería, esa librería recibe el importe del libro es el importe que recibiría si lo hubiesen vendido directamente ellos, pero aquí pasan dos cosas. El que compra puede escoger que el libro le llegue directamente a casa por comodidad o puede escoger recibirlo en la librería también a veces por comodidad. Dices, Ujú. mira, yo es que quiero estar suscrito y quiero recibirlo siempre al principio y quiero recibirlo con todos los obsequios Claro. en casa o en la librería. No cambia nada, es el mismo tipo de suscripción y la librería, lo hagas de una forma u otra, recibe el mismo importe, que es el importe de como si lo hubiesen vendido. Y entonces, además, el premio nuestro para la gente que participa en este modelo, pues es tener una serie de extras. Por un lado, en Duna, pues nació así ya un poco del primer título, ¿no? De Dune. Hicimos, como íbamos muy tarde y teníamos que anunciar una preventa, decidimos hacer una edición coleccionista numerada, no numerada, sino limitada, a 1900 ejemplares del primer libro, que sería en unas características concretas. Y bueno, fue también que las reservas, no, aún no existía este sistema de suscripción, pero las reservas fueron también que tuvimos que lanzar al mismo tiempo la edición normal, porque la edición coleccionista no iba a llegar a todas las librerías en retail, ¿no? Digamos, en venta Sí, normal. sí. Y, y eso, entonces nosotros lo que decimos es que el libro este que recibirás en la caja es de la primera edición y la primera edición siempre será la edición limitada, que es una edición que tendrá algunos detalles de, pues lo que decías, o tapadura en vez de rústica, o a lo mejor un relieve que no tendrá la edición normal, o una cubierta alternativa, o una sobrecubierta, depende. Y después también, pues, otros contenidos tipo postales, puntos de libro, libretas y otras cosas, así es más, como diríamos, ¿no? Como cosméticas en el sentido de, pues eso, un póster con una frase, con una ilustración diferente, o con una de las portadas alternativas, retratos de los autores de María Picasso, que también es una colección muy chula, que va creciendo, y también un enigma.
el Esto lo enigma, vi, pues me voló la cabeza. el enigma es una cosa que se nos que casi llevé, es un poco culpa mía en inicio, que llevé a la primera caja y dije, podría hacer esto, y lo hice sobre la marcha, y es algo que se ha ido yendo de madre Se ha ido de directamente. madre, sí, lo hice. Se ha ido de madre, porque además son enigmas complicadetes, digamos, son enigmas tipo, podríamos definir como tipo escape room, ¿no? De resolver una serie de cifrados para conseguir algo. A veces viene, por ejemplo, dentro de la caja un sobre con una etiqueta, con un candado, y te dice que no puedes abrir el sobre hasta resolver el enigma, y ese enigma pues requiere que hagas papiroflexia, o requiere que mires direcciones postales, o requiere que muchas cosas. Y incluso ha habido algunos tan complicados que requerían ponerte de acuerdo con gente por Con otro, sí. internet para que te ayudaran a Este resolverlo. es el que me ha llegado a mí. Este es el que me ha llegado a mí. Y así un poco. Pero es divertido, es otra forma de ludificar y otra forma de mantener vivo durante unos días, pues eso, ¿no? El juego con los lectores y nada, y es también un extra un poco diferente, porque además los asociamos normalmente a un tema, y la resolución del enigma es también descubrir como contenido extra en relación o a la temática del libro, o al autor, o a lo que sea. Tengo muchas ganas de recibir la primera caja. O sea, tengo muchas ganas de ver qué locura os inventáis, la verdad. Ahora que has hablado de ediciones, claro, hay que preguntar por la edición que nos va a llegar. Por lo que dijisteis, la idea era que fuese rústica. Pero claro, eso la edición estándar, entiendo. No sé si se puede decir o no que si habrá edición de tirada limitada como esta, o como la de Pratchett, que la primera edición es en tapadura y luego ya no. No sé. Vale. Es un rafo. Es que no, 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 no. porque no está ni incluso todo establecido. Que no pasa Son nada, no pasa nada. Yo lo los entiendo. libros en los que estamos trabajando, y hay muchas ideas y muchas cosas que se pueden hacer, pero también, o sea, lo que hagamos ahora y es algo que sabemos que le dais mucha importancia, es que haya una coherencia entre lo que hacemos en el primero, en el segundo, en el tercero, el cuarto, el quinto libro, ¿no? Y que en la estantería, cuando los pongáis, queden todos igual de bonitos. Claro, al ánima del emperador le podemos hacer lo que nos dé la gana. Claro, pensándolo así, es un libro... Sí. Es verdad, es verdad. Te entiendo. Podríamos hacer lo que quisiéramos. Bueno, como me cambies la altura entre libros, voy a My Mess No. No, eso es lo que quiere. No, los libros de Duna no son cada uno es de su hijo y de su madre. O sea, no, una de las características del sello es que entre títulos cambia todo. Cambia el acabado, cambia el tipo de lomo, cambia el tipo de papel, cambia la altura, todo. Porque es como si fuera una colección de libros encontrados, y no hay, incluso el logo de los libros cambia de libro a libro. Ha habido cismas por la edición castellana cambiar dónde está el logo, ¿eh? O sea, ha habido guerras. Lo sabemos. Dentro de una misma saga, sí que entendemos que hay que mantener, y lo hemos hecho así hasta ahora, hay que mantener unos estándares, unos tamaños, todo eso. Por eso es lo que está diciendo, que el ánima del emperador es un libro que lo permite todo, porque es un libro cortito, que a nivel de edición no se dispara, y al que le puedes empezar a poner pijadas y hacer cosas, pero es que lo que le hagamos a ese libro lo vais a querer en todos. Y cuando lleguemos a los libros de 1500 páginas, vas a decir, es que la máquina aquella que hace eso, o sea, el señor que lo hace a mano no lo puede hacer. Habrá que explicarlo muy bien, eso es cierto. No, entonces, claro, lo que queremos decir es que no os esperéis. A lo mejor, lo digo porque estamos trabajando. Que sí, no pasa nada. Pero lo que no os esperéis, grandes cosas, grandes pijadas, oídas de olla en las primeras ediciones, porque lo que hagamos en la primera edición es algo que vamos a intentar mantener. Y entonces por eso decíamos lo de la rústica, que no lo sabemos seguro, porque es muy salvaje los costes, y nosotros no imprimimos como en castellano, no imprimimos 10.000, 20.000 copias. Entonces, hacer según qué acabados,
para los números con los que trabajamos, pues puede ser un disparate económico, que después tampoco a lo mejor la gente entienda Ya. reflejado en el PVP. A ver, que nosotros, es decir, somos fans de Sanderson, pero que entendemos, o sea, entendemos que hay un esfuerzo detrás, ¿eh? De verdad que lo entendemos, porque sabemos que los números que se hacen en publicaciones catalanas, obviamente no son las mismas que se hacen en castellano, eso se entiende. Y lo que Pero queremos decir cuando, es o que sea, lo único que nos referíamos es como Pratchett, ¿no? Por ejemplo, que la edición es exactamente la misma, solo cambia que es tapa dura o no. Tampoco, quiero decir, no, por nos. A ver, hablo ahora a no, sí nombre de que todos, cambia, pero. una es más grande que la Sí, otra, sí, o sí. no Pero tiene me sol. refiero a que no hay extras, no hay pijadas, no te hace efecto 3D, no. No, Por eso, por no, eso. además por eso, porque es que en los precios que hay en castellano, o sea, competimos, por decirlo de alguna manera, con un gran grupo, en los dos casos citados, con un gran grupo editorial. Y nosotros somos Sí, sí, que lo entiendo. somos dos pequeñas editoriales. Entonces, los precios con los que rivalizamos, ¿no? Los estándares a los que está acostumbrado en ese sentido en PvP el lector, pues son difícilmente asumibles por nosotros. En Pratchett dijimos, no vamos a poder poner los libros a 10 euros, vamos a tener que movernos por 20, pero vamos a ver qué podemos ofrecer, qué tipo de edición podemos ofrecer por 20 euros, Claro. que pueda rivalizar en estándares con la rústica, ¿no? De bolsillo que en castellano. Y aquí es un poco igual. Para empezar, hay de cada libro de Sanderson, 3 con Pratchett no pasaba. Solo había una edición y era bolsillo, pero en castellano de Sanderson hay lo que quieras, como quieras, ilustrado, no ilustrado, tapadura, piel. Por tanto, lo que vamos a hacer nosotros es una cosa que sea, y aquí me estoy avanzando y a lo mejor me pegan después Judith y Laura, pero lo que vamos a hacer es una cosa que sea de calidad, con unos estándares con los que siempre queremos trabajar, que es buen papel, que soporte bien el paso del tiempo, buena encuadernación, grandísimos ilustradores, mejor traducción. O sea, eso es lo que nosotros vamos a priorizar. En que el libro, sea como sea, será un libro para guardar. Muy bien. Y de la que la gente se pueda sentir orgullosa. Orgulloso. No va a ser una edición que vas a querer reemplazar, o eso es lo que queremos. A partir de ahí, pues lo que decía, claro, podríamos empezar a pensar aquí en idas de hoy a nivel de edición que a lo mejor no las podemos poner. Claro, claro. Pero porque a lo mejor tampoco aportan tanto. Sabemos que Porque la intención está ahí. O sea que con eso, de verdad que estamos pagados. Lo que sí que podemos decir es que los libros se van a ver como una cosa y va a ser una colección unitaria, o sea, no va a haber de su Sí, sí, padre y su madre esto y se verá todo como. Sí, lo sí, dejasteis además claro en la presentación y me parece muy buena entre elección. las dos editoriales no va a haber diferencia. Que eso también Eso es es lo algo que que. preocupaba. Hay libros en Maimes, hay libros en Duna. La directora artística es la misma para las dos colecciones, que es Marina. El diseñador soy yo, que soy editor diseñador y voy a trabajar en las dos. O sea, las cubiertas las mandaré yo imprenta de las dos. Y si en una el logo está desplazado, fui yo que... Lo mediremos, lo mediremos. Pero no. Esperemos que no lo miro. Me quedan. y Perdón. No, y eso, que no se preocupe la gente, que incluso barajábamos la posibilidad de, si no tiene que haber logo en el lomo para que no se vea diferente, pues no, o pondremos uno exclusivo para los libros de Sanderson, ¿no? Todo eso son detallitos que tampoco están aún súper definidos, pero que sí que lo tenemos muy en cuenta, que cuando tengas los libros, todos irán juntos. De hecho, ahora estamos publicando, que es algo que anunciamos también, que es un libro, un libro de eso que lo he comentado antes, de Alice Sheldon, que también la publicarán en Cronos. Y una cosa muy divertida con la que estoy trabajando y seguiré trabajando cuando acabe esta grabación es que hemos cogido los archivos de la colección Trantor de Cronos y estamos diseñando nuestros libros para que el libro de Duna, por lo que decía antes, que los libros de Duna son mutantes, pues el libro de Duna
de Ali Sheldon será un libro de la colección Trantor de Clones. ¡Ostras! ¡Qué guay! Me parece, ostras, muy chulo. Tengo ganas ya de verlo. ¡Qué guay! Pues me quedan 2 preguntas, pero que la haré en una y así ya os dejo tranquilos y que trabajéis, porque los 2 estáis trabajando. Son dos preguntas como un poco técnicas, así que tampoco hay que enrollarse mucho. La primera es, ¿en qué traducción están basadas las ediciones? O sea, ¿en qué versión están basadas las traducciones de los libros ya de los ya publicados? Si la edición está americana en piel, que se supone que es la edición definitiva, o en otra. Y luego hay una cosa que a mí me gustó mucho, que es yo creo que lo que más me emocionó cuando anunciasteis Pratchett, que es que dijisteis que además de los libros ibais a publicar todo lo que historias cortas, entrevistas, cualquier cosa, en cada o en casi cada libro ponéis como un pequeño extra de, pues eso, una pequeña entrevista que se le hizo en algún periódico, una historia corta que suceda entre libros. ¿Habrá alguna cosa parecida a nivel de extras? Lo intentaremos, no, ahora tampoco igual, en los siguientes no, que tenga yo en la cabeza no hay nada en concreto así, pero nos gusta mucho, porque además creemos que es el contenido añadido de valor de verdad, ¿no? O sea, que está bien Exacto. regalar un punto de libro, pero poder poner una entrevista inédita o un relato inédito, para mí enriquece mucho más la edición que cualquier otra cosa. Después, a lo mejor no es lo que pone más valor la gente, ¿eh? Porque no salen las fotos. Bueno, yo ya te digo, o sea, obviamente yo no soy representativo de nadie, pero a mí es lo que más, o sea, tengo guardado ese tweet. Cuando lo escribiste, o sea, tengo el tweet os prometemos que vamos a publicar todo lo del Mundo Disco, incluso los extras y de historias cortas. Sí, en las ediciones de Pratchett hay, por ejemplo, una charla que dio Pratchett hablando sobre su visión de las brujas y los magos y la guerra de sexos. Ujú. Hay un Está muy relato de guay. la muerte. Hay es que hay muchos. Hay artículos periodísticos de Pratchett hablando sobre la creación artística. No todos los libros llevan, pero hay como Sí, sí. ahora mismo hay como unos 6, 7 textos añadidos. Y no, pues eso, sí, podemos, sí. Y si tiene sentido también. Y ahí también Marina nos echará un cable en esas cosas. Y bueno, la otra era el tema de la traducción. ¿En qué textos está basado, si se puede decir? En el que nos pasan ellos, en el oficial de ellos. Vale, que entiendo que será la edición definitiva esta de Cuero, Espero y Deseo. Vale, que esto es Sí, lo interesante lógico porque... normalmente es te pasan la última, y si no, pues también ahí, pues en cada caso, pues tendremos igual la Marina que puede decirnos, oye, esto es raro, porque aquí falta no sé qué, pero nos ha pasado también de que Sí, a veces la agencia, sin darse cuenta, te pasa un PDF que no es el que te sí, sí. tendrían que haber pasado. No Tú, digo que Marina, sea. supongo que sabes de qué hablo, de Palabras Radiantes, que hay como Sí, un par de sí, versiones sí. así raras. Y el Antris, obviamente, ya cuento que es el 10º aniversario, porque Claro, la otra ya no se vende, o sea que eso me preocupa menos. Pero incluso a título de anécdota, es algo que descubrimos a partir de una charla con el libro de Cixin Liu, del problema de 3 cosas, el problema Sí. de los 3 cuerpos, en el que un chico nos explicó que porque aquí es mucho más difícil, el original está en chino, con el que trabajamos, entonces yo no me entero de nada. Pues un chico nos explicó en una charla que la implicación era tal del traductor en inglés, que es el autor que no me sale ahora. Échame un cable, Marina. Ken Liu. Vale, Vale. sí. Ken Liu, Estaba que... Sí. Ken Liu, que es el traductor de Cixin Liu al inglés, se implicó tanto en la traducción que incluso habló con el autor para hacerle propuestas y algunos cambios. Y un cambio fue hacerle avanzar un capítulo y ponerlo al principio de todo. Y el Cixin Liu le dijo que en uno de sus primeros borradores era así, que ese capítulo estaba al principio, pero que le recomendaron por contexto cultural que en China no publicarlo así, y aceptó que
que en Estados Unidos se publicara cambiando el orden de los capítulos, cosa que me parece muy loca. Entonces, Pues no, ahora estoy flipando. Sí, cuando a nosotros nos explicaron eso, nosotros no habíamos, yo había oído hablar mucho de la traducción y había leído incluso textos de Tengo libros de Ken Liu. el libro hablando sobre la traducción y no recordaba eso. Entonces que la traductora también se quedó diciendo, no, nuestra versión empieza como dices que empieza la americana. O sea, con este capítulo al principio. Y a mí me lo han enviado así. Entonces a nosotros nos quedó la duda de si eso era un rumor y todas las ediciones comienzan con ese capítulo en realidad. Hostia. O no, o realmente la edición china comenzaba con un capítulo diferente. Y nos quedó esa duda, porque claro, decíamos, nuestro PDF es así, es como el americano. El PDF. La serie. El PDF manda. El PDF manda, es el que nos ha enviado la agencia, ¿sabes? Y el otro día en Gigamesh, porque teníamos un acto relacionado con la comunidad, bueno, con autores de cómic chinos y la comunidad china de Barcelona, trajimos algunos ejemplares del Problema de los tres cuerpos en inglés, en chino. En chino. Y bueno, como Mireia, que es la traductora, ha hecho un gran trabajo con la traducción, pues y ella participaba también en ese acto, dije, voy a llevarle un ejemplar de regalo, porque no sé si lo tendrá o no. Y le regalé el libro en chino, que fue lo primero que hizo Mireia. Ir a mirarlo. Y no comenzaba con el mismo capítulo que el nuestro. Increíble esa historia, me flipa. Hostia. Para que veáis el lado de versiones que puede gestionar la agencia. Porque en ese caso, pues yo creo que ellos tenían claro que tienen la edición de claro, fuera, puede ser para el resto del mundo y la edición interna. Bueno, estoy muy tranquilo porque Marina esto lo controla perfectamente. O sea que la verdad que tenemos mucha suerte de tener a alguien como Marina. Que pobrecilla, le doy mucho por saco. Pero es más buena que el pan. A mí me cuesta esto horrores, ¿eh? Bueno. Uf. Por mi parte, yo creo que hemos hecho un súper repaso a todo e incluso se ha arrancado alguna cosilla que no sabíamos, así que súper contento. No sé si queréis comentar algo antes de iros. Nada, muy agradecidos. Disculpa por habernos tenido que perseguir un poco porque tenemos una agenda complicada. Pero bueno, yo personalmente tenía ganas de venir a hablar de esto. Espero también que las compañeras de la editorial estén contentas con lo que hemos dicho, que no nos hayamos ido demasiado de la lengua. Espero que no. Y ya está. Y muchas gracias por invitarnos. Yo lo que te diría es que cuando queráis, tanto venir a explicar alguna cosa como para lo que sea, tanto tú, obviamente, como todas las compañeras, Marina, ya lo sabes de sobra, esto es tu casa. Te debo una taza porque no sé cuántas veces has venido ya. O sea que. Y a ti, Sergio, ya te lo di cuando nos vimos, pero era el pin no exclusivo. Y ahora por haber venido, pues te llevas un pin exclusivo de Cosmer 16. Como en bronce, digamos, que es el pin que damos a la gente que viene. Pero tenemos que pensar ya en cuando vienes 10 veces, porque Marina me parece que le queda poco. No sé, una taza como la del hormiguero, además que ponga el hormiguero en lugar de Cosmer 16. Bueno, ya me regalaste una camiseta, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más quiero? Es verdad. Yo ya estoy. No tienes que regalar más nada. Yo vengo muy contenta y feliz a hablar de Sanderson. Sí. Fuimos a la presentación de MyMess, fuimos con una camiseta un poco loca que ponía: no em parlis ni el antris ni despuestris. O sea, no me hables ni antes ni despuestris. Que es el meme este que tenemos del el antris, el durantis y el despuestris. Espero que cuando salgan las segundas, la segunda y la tercera novela de Elantris hagan una portada alternativa o algo con Durantis y después, porque es ya el meme. Y nada, de verdad, infinitamente agradecido tanto por haber venido como por hacer posible algo que estoy seguro que mucha gente, no estoy seguro, no, me lo han dicho, mucha gente estaba esperando. Disculpad por no hacer, sé que tendríamos que haber hecho esto en catalán, lo sé. Pero creo que a mucha gente le interesará saber cómo funciona por dentro el tema de las negociaciones de editoriales o cómo puede funcionar una editorial pequeña a nivel de publicación.
Y creo que llegará más gente, sinceramente. Así que nada, ya Bueno, sabéis. sí, que catalán, ya está. No. Exacto, lo repetimos. Esa Espero es que os la vengáis versión un catalana. día a algún directo que hagamos en catalán o lo que sea para Y tanto. hablar con gente o bueno, para lo que surja. O cuando hagáis una presentación de algún libro y queréis venir a charlar de ello con nosotros, encantadísimos. Y nada, nos despedimos, como siempre, como dice... Lo voy a decir en catalán, a ver cómo me sale. Com diria el nostre estimat oient Kelsier, sempre hi haurà un altre capítol de podcast més. Fins a la pròxima. Adeu. Adeu.